Un antropólogo forense analiza los restos de un sacerdote maya y encuentra algo que no debería estar ahí. Rastros de maíz literalmente incrustados en los huesos, en una proporción tan alta que su cuerpo estaba compuesto casi enteramente de esa planta. En Mesopotamia, al otro lado de un océano que los mayas ni siquiera sabían que existía, los sacerdotes sumerios colocaban cada mañana pan y cerveza frente a una estatua de piedra, como si le estuvieran pagando un sueldo a su dios. Y en algún punto intermedio, tanto en el tiempo como en la geografía, los sacerdotes de la antigua India preparaban una bebida que, según ellos, otorgaba la inmortalidad. Una bebida tan sagrada que su receta exacta se perdió para siempre, y nadie ha logrado reconstruirla desde entonces. 3 civilizaciones, 0 contacto entre ellas. Océanos, montañas y en algunos casos miles de años de diferencia. Y las 3 llegaron exactamente a la misma conclusión de forma completamente independiente. Si quieres hablar con un dios, tienes que alimentarlo. Eso no es el tipo de coincidencia que puedes ignorar sin más. Es demasiado específica, demasiado elaborada, demasiado consistente, como para que sean 3 pueblos adivinando lo mismo por pura casualidad. Hoy vamos a repasar las 3, una por una, y al final tú decides si esto es simplemente cómo funciona la psicología humana en todas partes, o algo que los libros de historia todavía no han terminado de explicar. Antes de entrar en detalle, vale la pena entender cuánta distancia separa realmente a estas 3 civilizaciones. Sumer toma forma alrededor del 4º milenio antes de nuestra era, en el valle del Tigris y el Éufrates. La civilización clásica maya alcanza su apogeo unos 3000 años después, entre los siglos 4 y 9 de nuestra era, en lo que hoy es México, Guatemala y Honduras. La tradición védica en India se desarrolla en algún punto intermedio, alrededor del 2º milenio antes de nuestra era, en la parte norte del subcontinente indio. No estamos comparando simplemente pueblos distintos, estamos comparando culturas separadas por miles de años y miles de kilómetros de distancia genuinamente infranqueable. Ninguna de las 3 tuvo forma física alguna de saber que las otras 2 existían. Empecemos por Sumer, porque aquí es donde sobrevive con más detalle la versión escrita más antigua de este ritual de alimentar a los dioses. La cerveza en Sumer no era una bebida casual para relajarse después del trabajo. Era lo bastante sagrada como para que los sacerdotes la elaboraran siguiendo recetas estrictas y heredadas, y la colocaran físicamente frente a las estatuas del templo como parte del ritual diario. Sobrevive incluso un himno completo dedicado a Ninkasi, la diosa de la cerveza, y eso no es un detalle menor. Es prueba directa de lo en serio que los sumerios se tomaban el proceso de preparar una bebida específicamente para sus dioses. Lo genuinamente sorprendente es lo que resultó ser ese himno cuando los académicos lo tradujeron correctamente. No es solo una alabanza a una diosa, es una receta poética paso a paso para elaborar cerveza, desde remojar el grano hasta la fermentación completa. Los sumerios básicamente codificaron una receta de producción funcional dentro de un himno religioso para que se transmitiera junto con una plegaria en lugar de perderse como una simple instrucción doméstica aburrida. Cerveceros modernos han intentado recrearla siguiendo el texto, y el resultado fue turbio, ácido, y casi con seguridad se bebía con una pajita para evitar la cáscara del grano flotando en la superficie. Curiosamente, algunos historiadores de la cerveza consideran este himno la receta escrita más antigua que se conserva de cualquier tipo, mucho más antigua que cualquier receta culinaria sobreviviente, lo cual convierte a una diosa en, sin exagerar, la primera autora de un libro de cocina en toda la historia documentada de la humanidad. El pan hecho de trigo emmer también se colocaba frente a los dioses cada día, como una especie de salario. Y lo digo literalmente. Sobreviven archivos de templos sumerios que se parecen casi exactamente a libros contables, registrando con precisión cuánto pan y cuánta cerveza se entregaba a qué dios en qué día. Imagina eso por un momento. Sacerdotes llevando literalmente la nómina de una estatua, de la misma forma en que llevarías el registro de salarios de tu personal en una obra. Aquí surge una pregunta que casi nunca se hace en los videos sobre religión sumeria.
Si los dioses recibían comida como pago, significa eso que los sumerios en realidad no veían a sus dioses como seres distantes, todopoderosos e intocables, sino más bien como algo parecido a socios comerciales bajo un contrato laboral implícito, obligados a entregar algo a cambio, gestionar la cosecha, proteger la ciudad, enviar la crecida del río a tiempo. Quédate un momento con esa idea, porque, si es correcta, la religión sumeria era mucho más transaccional de lo que la mayoría asume. Quizás lo más interesante es que esta lógica transaccional no es en realidad una excepción en el mundo antiguo, es más bien la norma. Simplemente no la notamos por cómo el lenguaje religioso moderno la disfraza. Cuando una persona moderna reza por salud o buena fortuna, ¿no hay acaso una versión de ese mismo intercambio escondida debajo? La esperanza de que mostrar respeto y gratitud se traduzca en algún tipo de protección a cambio. Los sumerios simplemente fueron brutalmente honestos con ese intercambio, llevándolo hasta el nivel de la contabilidad literal, en lugar de esconderlo detrás de un lenguaje más vago sobre fe y humildad. Y lo que pasaba con la comida después del ritual también importa. No se dejaba pudrir frente a la estatua. Una vez terminada la ceremonia, los sacerdotes del templo se la comían. Funcionalmente, el dios recibía la ofrenda simbólica, la presencia, el gesto, mientras que la comida física real iba a parar a la gente que administraba el templo. Eso convertía a alimentar a los dioses en una fuente estable e integrada de ingresos y alimento para todo el personal del templo, lo cual probablemente explica por qué los templos insistían tanto en que estas ofrendas ocurrieran diariamente sin falta. La escala de este sistema era realmente enorme. Los templos sumerios poseían sus propios campos, rebaños y talleres, y toda esa actividad económica se consideraba formalmente propiedad del dios al que pertenecía el templo. Los sacerdotes básicamente administraban una gran hacienda en nombre de un propietario invisible, y la alimentación diaria de la estatua funcionaba como una especie de informe simbólico, confirmando que todo marchaba bien. Las tablillas de arcilla que sobreviven de los archivos de los templos registran con detalle exhaustivo el grano, el aceite y la cerveza gastados en los dioses, y los historiadores económicos actuales reconstruyen enormes fragmentos del funcionamiento real de estas antiguas ciudades-estado solo a partir de esos registros. Por cierto, si de las 3 historias de este video, esta es la que más te sorprende, escríbelo en los comentarios. De verdad tengo curiosidad por saber cuál de las 3 civilizaciones te resulta más impactante. Ahora crucemos un océano que los sumerios jamás supieron que existía, hacia las selvas de Centroamérica, donde ofrecer comida a los dioses se vuelve mucho más literal y, honestamente, mucho más perturbador. Para los mayas, el chocolate no era simplemente un lujo reservado a la élite, aunque también lo era. Los granos de cacao se consideraban literalmente la sangre de los dioses, derramada y endurecida sobre la tierra después de que los dioses se sacrificaran a sí mismos para crear el mundo. Y en las ceremonias más importantes, esa metáfora se llevaba hasta el límite absoluto. La bebida de chocolate se mezclaba directamente con sangre humana real, extraída durante sacrificios rituales, y se ofrecía a estatuas y altares. Piensa en lo internamente coherente que resulta este sistema de símbolos. Si el cacao ya es la sangre de los dioses, entonces mezclar la bebida con sangre humana real no es, desde la perspectiva propia de los mayas, ninguna escalada escandalosa. Es literalmente combinar 2 formas de la misma sustancia sagrada. Desde dentro de su cosmovisión, esto no era crueldad por crueldad. Era una forma de reforzar y restaurar físicamente el vínculo entre el mundo humano y el mundo divino. Existía incluso una deidad específica vinculada directamente al cacao, patrona de los comerciantes que intercambiaban los granos, porque el cacao no solo se usaba en rituales, funcionaba también como moneda real. Imagina una economía donde la bebida sagrada de los dioses es al mismo tiempo el dinero con el que compras ropa, comida o pagas tributo a un gobernante. Eso significa que cada vez que una persona maya común pagaba algo con un puñado de granos de cacao, literalmente estaba entregando a otra persona
un fragmento de la misma sustancia sagrada con la que los dioses crearon la sangre del mundo. La línea entre economía, religión y vida cotidiana básicamente desaparece aquí. Las ofrendas mayas, al igual que las sumerias, también estaban estrechamente ligadas al calendario, solo que el sistema calendárico maya era considerablemente más complicado. Rastreaban el tiempo usando varios sistemas entrelazados simultáneamente, incluyendo la famosa cuenta larga y un ciclo ritual de 260 días. Y cada ceremonia que implicara sangre o cacao se calculaba con precisión astronómica, ligada a una fecha específica, a una posición específica del planeta Venus en el cielo, a un momento específico en la vida de un gobernante. Equivocarse en el momento exacto de un ritual no se consideraba un simple inconveniente. Se veía como una amenaza directa a la estabilidad de todo el cosmos, porque para la cosmología maya, era precisamente la regularidad de estas ofrendas lo que impedía que el universo colapsara. El maíz ocupaba un lugar todavía más fundamental en la mitología maya. Según el texto sagrado conocido como el Popol Vuh, los dioses intentaron crear humanos varias veces usando materiales distintos, primero barro, luego madera, y cada intento fracasó. Solo cuando los dioses moldearon carne humana directamente a partir de masa de maíz, obtuvieron finalmente un ser capaz de hablar, pensar y, sobre todo, honrar correctamente a sus creadores. Eso significa que para los mayas, un ser humano estaba literalmente hecho de la misma sustancia que comía todos los días. El maíz no era simplemente un cultivo, no era simplemente comida. El maíz era tu propia carne, solo que todavía no consumida. Cada vez que una persona maya comía una tortilla, estaba, en un sentido muy real, consumiendo la materia prima de su propio cuerpo, reconectando con el acto original de la creación. Es una idea extraña para pensar la próxima vez que desayunes. Hay otra parte de las ofrendas mayas que casi nunca aparece en los videos populares, porque es mucho menos espectacular que el sacrificio humano masivo, pero era igual de importante. Los gobernantes y sacerdotes practicaban regularmente su propio autosacrificio de sangre, perforándose la lengua, las orejas u otras partes del cuerpo con espinas de raya o hueso afilado, y luego dejaban caer la sangre sobre papel de corteza que después se quemaba como ofrenda. Se creía que el humo de esa sangre ardiendo subía directamente hacia los dioses, y la sangre real, específicamente, la más valiosa dentro de toda la jerarquía social, se consideraba el regalo más poderoso que un gobernante podía ofrecer al cielo en nombre de su pueblo. En otras palabras, los mayas tenían todo un sistema de ofrendas graduado por valor, el maíz y el cacao cotidianos en la base, hasta la sangre sagrada del propio rey, reservada para momentos genuinamente críticos, guerras, sequías, eventos astronómicos importantes. La arqueología moderna logró confirmar el uso ritual del cacao de una forma que nadie esperaba. Los investigadores analizaron químicamente los residuos dentro de antiguas vasijas de cerámica recuperadas de tumbas nobles mayas y encontraron rastros de teobromina, el compuesto químico específico presente en el cacao y prácticamente en ningún otro lugar. Eso significa que no dependemos solo de textos e imágenes talladas. Tenemos prueba física directa de que ciertas vasijas se usaban específicamente para la bebida ritual de chocolate y nada más. Y esas vasijas seguían apareciendo en los entierros más ricos y de mayor estatus, lo cual respalda la conexión entre el cacao y la élite religiosa gobernante. Última parada, la antigua India védica. Y esta podría ser la más extraña de las tres historias, porque es la única que la ciencia todavía no ha resuelto. El soma, la bebida sagrada de los dioses en la tradición védica, tiene un libro entero de himnos dedicado exclusivamente a ella. El 9º mandala del Rig Veda, completamente dedicado a alabar esta única bebida. Se creía que otorgaba inmortalidad, inspiración y contacto directo con la conciencia divina. Los sacerdotes la preparaban mediante un ritual estrictamente regulado, prensando el jugo de cierta planta entre piedras, colándolo con lana y luego mezclándolo con leche. El propio ritual de preparación era tan complicado que requería todo un equipo de sacerdotes especializados, cada uno responsable de una etapa distinta del proceso.
La planta primero se remojaba en agua, luego se trituraba con placas de piedra bajo cantos específicos, porque se creía que el jugo perdía su poder divino si no se recitaban los himnos correctos durante la extracción. El líquido resultante se colaba con lana de oveja en recipientes especiales y luego se diluía parcialmente con leche, mientras otra parte se guardaba concentrada en una versión más fuerte destinada específicamente a verterse directamente en el fuego sacrificial. Vale la pena entender que el soma no estaba destinado únicamente a las personas. Una parte importante de cada preparación se vertía directamente al fuego, bajo la creencia de que el humo y las llamas entregaban la ofrenda directamente a los dioses, sin pasar por el consumo físico en el sentido habitual. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio, uno que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La receta exacta del soma se perdió. La ciencia moderna no sabe con certeza absoluta de qué planta se preparaba. Los investigadores llevan décadas discutiendo qué era realmente el soma. Algunos sostienen que se trataba de un hongo psicoactivo, específicamente la Amanita muscaria, cuyas propiedades alucinógenas podrían explicar las visiones y la sensación de contacto divino descritas en los textos. Otros insisten en candidatos vegetales, la efedra, ciertas enredaderas o incluso una mezcla de varios ingredientes cuya receta original se perdió a medida que la planta original se volvía más difícil de encontrar, mientras las tribus indoarias seguían migrando hacia nuevas regiones. Los defensores de la Tzoria del hongo señalan un detalle genuinamente extraño enterrado en los propios himnos. Los textos describen el soma como algo que podía obtenerse no solo directamente, sino también a través de la orina de alguien que ya lo había consumido, ya que el compuesto activo de la Amanita muscaria no se descompone completamente en el cuerpo y sigue siendo potente al reutilizarse de esta forma. Suena extraño y honestamente un poco desagradable, pero ese detalle exacto aparece repetidamente a lo largo de los himnos, y es precisamente por eso que los botánicos y etnobotánicos del siglo XX empezaron a tomarse en serio la hipótesis del hongo, ya que resulta difícil imaginar que los poetas inventaran un detalle tan específico solo por estilo. El debate entre el bando del hongo y el bando de la planta no se ha calmado en casi un siglo, y ambos lados presentan argumentos genuinamente sólidos. Los defensores del hongo señalan lo vívidas y específicas que resultan las visiones descritas, posiblemente demasiado intensas para un simple estimulante vegetal. Los escépticos responden que la Amanita muscaria no crece en todas partes donde supuestamente se realizaban los rituales védicos, y que consumirla en su forma cruda es arriesgado incluso para un sacerdote experimentado, lo cual la convierte en una candidata poco probable para una bebida ritual diaria y rutinaria sostenida durante muchas generaciones. Cada nuevo hallazgo arqueológico de restos vegetales en la región tiene el potencial de inclinar la balanza hacia un lado u otro, y por eso este sigue siendo uno de los temas más debatidos activamente dentro de la indología moderna. Hay otro hilo que vale la pena seguir aquí también. Los antiguos iraníes tenían una bebida sagrada casi idéntica llamada Haoma, descrita en el Avesta con un lenguaje casi idéntico al del Soma en el Rig Veda. Los académicos creen que esto no es una coincidencia. Es evidencia directa de un origen indo-iranio compartido para ambas tradiciones, que se remonta a un único pueblo ancestral que se dividió en dos ramas mucho antes de que un grupo se estableciera en India y el otro en Irán. Lo cual significa que el misterio de esta planta perdida es en realidad más antiguo que los propios Vedas, hundiendo sus raíces en una época de la que prácticamente no tenemos fuentes escritas. Así que, hongo, planta, o algo que ni siquiera hemos considerado todavía. Deja tu teoría en los comentarios, y ya que estás ahí, dale like si quieres que sigamos desenterrando misterios sin resolver, como este. Ahora unamos los tres hilos, porque el panorama completo es genuinamente fascinante. Los sumerios alimentaban a sus dioses con una ración diaria, casi como si hubieran firmado un contrato laboral. Los mayas equiparaban su bebida sagrada directamente con la sangre de los dioses y la carne humana directamente con el grano sagrado. Los sacerdotes védicos preparaban una bebida que ofrecía contacto directo con lo divino, tan importante que su secreto sobrevivió a la propia civilización que la creó.
Tres pueblos completamente distintos, separados por océanos y milenios, llegaron de forma independiente exactamente a la misma idea fundamental, que la conexión con lo divino pasa por la boca, por la acción más íntima y cotidiana que realiza un ser humano: comer. Quizás todo se reduce a esto. La comida pudo haber sido el único lenguaje verdaderamente universal disponible para la gente antigua. No puedes regalarle una joya a un dios, porque un dios no tiene cuerpo donde ponérsela. Pero sí puedes ofrecerle a un dios lo único sin lo cual tú mismo no puedes sobrevivir ni un solo día. Y ese gesto lleva consigo toda la sinceridad de la que un ser humano es capaz. Quizás por eso, en las tres culturas, la comida y la bebida se convirtieron en el lenguaje principal para hablar con las fuerzas superiores, porque no había nada más honesto que ofrecer. E incluso hoy, si te fijas bien, ese patrón no ha desaparecido. Seguimos cocinando platillos específicos para las festividades que consideramos culturalmente sagradas. Seguimos tratando el compartir comida como el gesto máximo de hospitalidad y respeto. Lo único que ha cambiado es quién recibe ese gesto. En lugar de estatuas en templos, ahora son invitados en nuestra propia mesa. Pero el instinto de fondo, alimentar a quien quieres honrar, no se ha movido ni un poco. 5000 años después de que los sacerdotes sumerios sirvieran cerveza frente a una estatua de barro. Hay también una reflexión filosófica que vale la pena mencionar aquí. Las tres civilizaciones de las que hablamos hoy, Sumeria, Maya, Védica, terminaron desapareciendo o transformándose hasta volverse irreconocibles. El idioma sumerio enmudeció. Las ciudades mayas fueron devoradas por la selva. La tradición védica se disolvió en formas mucho más tardías del hinduismo. Pero el ritual de compartir una comida, en el sentido más amplio posible, sobrevivió a las tres civilizaciones sin excepción. Los imperios caen, los idiomas se olvidan, los dioses cambian de nombre, y el hábito de compartir comida con aquellos o aquello que veneramos sigue existiendo prácticamente sin cambios. Si esta comparación cambió de verdad la forma en que ves a las civilizaciones antiguas, suscríbete, porque viene mucho más de esto. Culturas que en papel parecen no tener absolutamente nada en común y que una y otra vez terminan compartiendo más de lo que imaginarías. Y si este video en particular te gustó, dale like. De verdad ayuda a que el canal crezca más de lo que la gente suele pensar. Un último pensamiento antes de irte, y de verdad me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si tres civilizaciones completamente aisladas entre sí, sin contacto ni historia compartida, decidieron de forma independiente que el camino hacia lo divino pasa por un plato y una copa, ¿qué dice eso realmente de nosotros? De lo simple y a la vez lo profundamente que el ser humano necesita expresar aquello que más le importa. Quizás la respuesta a qué es realmente lo divino esté mucho más cerca de lo que suponemos. No en algún lugar más allá de las nubes o fuera del universo, sino en el gesto completamente ordinario de compartir tu último pedazo de pan con alguien más.